En el prolongado periodo de excepción que ha representado para los pueblos de España la dictadura franquista, estos han venido recorriendo una larga marcha, lenta, pero infatigable, hacia la conquista de sus libertades y la recuperación de sus derechos. Y tomadlo en serio, compañeros, porque ya ayer, no sé si tendréis noticias, salieron con vida gracias a tal en el Pueblo Samamés. Dos, ahí, que bueno, no cascaron de pura casualidad, es decir, no había condiciones de seguridad, solamente la casualidad fue la que les salvó la vida, ¿no? Entonces, estas ramplas que no tienen relleno hay que denunciarlas y denunciarlas y denunciarlas. Y amigo, y seguimos de allí, porque a ellos tener esas condiciones de seguridad les tiene más cuenta que se mate un tío o dos. Porque en esas condiciones de seguridad y todo es dinero, es inversión de dinero. Y así se mata uno, la pensión y demás, eso lo tenemos nosotros descontado ya. Lo que le queda a la viuda, el entierro, ahí está todo ya pagado. Pues ellos qué cojones quieren. Y luego tienen una pila de parados para meter ahí, pues, claro. A los seguros no ofrece seguridad ninguna. Y van a meter más aquí. Y luego yo no tuve oportunidad de enseñaros, que algunos habréis visto el bono este de Comisiones Obreras, pero el falso, que este es exactamente igual que el de los bonos que hicieron en Madrid. Lo que ocurre es que también se varía porque el número de Madrid está en esta parte, pero bueno, es igual. Mira, para que veáis que por si algún cabrón por ahí anda tocando la nariz. Ah, bueno, tranquilo, mira. Este es el auténtico. Mira, ¿ves? Este es el auténtico. Y este es el falso. Primero, un puñado de justos se puso en movimiento entre las ruinas y los montículos, cargados de palabras y deseos, apedazado su esqueleto moral para sentar los cimientos de una nueva ciudad, la ciudad de la razón. En condiciones difíciles, los justos se fueron reproduciendo por vía oral, algunas veces con el concurso de algunos libros que cruzaban la frontera de noche, o de hojas volantes, repartidas con heroísmo por gentes que exponían su vida o la cárcel por ofrecer un montoncito de palabras razonables. Luego fue creciendo su número en los tajos, en las minas, en las oficinas y en las aulas, en las condiciones más difíciles, recurriendo a todos los métodos imaginables, se fueron poniendo los cimientos de un país nuevo, minando lo viejo y caduco. En los últimos años, las semillas plantadas durante esa larga marcha comenzaron a fructificar. Proliferaron las huelgas, las movilizaciones obreras y populares, las manifestaciones y todas formas de lucha. La clase obrera y las masas populares iniciaban un amplio movimiento encaminado a su liberación. En ese movimiento se verían acompañadas por otras fuerzas profesionales e intelectuales, entre las que desempeñan un importante papel los abogados laboralistas. Los despachos laboralistas comenzaron a funcionar en 1966, impulsados por un lado por la ausencia de sindicatos auténticamente obreros durante la dictadura, pero también por el deseo de algunos profesionales de encontrar nuevas alternativas a la forma tradicional de ejercer la abogacía. Sus ingresos provienen únicamente de los juicios que ganan para los trabajadores en magistratura, un 10% de la cantidad que cobran sus defendidos. Por asesoramiento, consulta, juicio perdido, etc., no cobran nunca nada.
Todo lo que ingresa el despacho se reparte por igual entre los que trabajan en él, sea cual fuere su función. Claro, lo que no puedes pretender es que ellos ahora paguen de su bolsillo el transporte. Entonces eso hay que compensarlo de alguna forma. Yo te ofrezco varias fórmulas. Al compás de las luchas y necesidades del movimiento obrero, se van extendiendo por todo el país. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Tarragona. Pues yo vengo por mi esposo, que tuvo un accidente, que en la Maqueda le 1.800 pesetas, yo con 1.800 pesetas no puedo. Vengo para tratar de resolver un problema relacionado con una agencia donde estaba trabajando y que, bueno, se han declarado en crisis y han resuelto no pagar a ningún empleado que tienen ahí. Vengo porque tuve un accidente y bueno, me dejaron inutilidad total y me dejaron un 55%. Nos han despedido. Nos han avisado con 5 minutos, nos avisaron, nos dieron la carta de despido y nos han dejado en la calle, después de llevar 5 años en la empresa. Pues el problema es que caí enfermo y me llevaron al sanatorio Helio de Guadarrama. No llevaba allí un mes cuando me agarró y el empresario me dio totalmente de baja. Ni me ha pagado parte, ni me ha pagado carta de despido, absolutamente, que desde que ingresé allí hasta la fecha de hoy no he cobrado absolutamente ni 5. No, ayer en el trabajo, trabajaba en una empresa valibérica, se dedicaban a máquinas de juegos recreativos, pero la han cerrado. Nos han despedido sin indemnizaciones y únicamente con una carta de despido. El problema es que me operaron hace 2 años y los dedos me han dejado inútiles y me quieren dar de liquidación 25.000 pesetas. Eso es lo que yo quiero. Ya ahí vamos a avanzarlo esta semana. Rápido. Vale, ya está. De todas formas, no sé, independientemente... No sé, si vosotros tenéis medios y lo si ya lo tenéis en marcha... No, tenemos que confeccionarlo, pero íbamos a estudiarlo pasado mañana, que el secretariado se iba a reunir. De todas formas, la comisión que lo mire en concreto. Vale, lo discutimos mañana. Vale. El siguiente punto del orden del día, que yo me he salido, que es... Los distintos avatares por los que han pasado los despachos laboralistas a lo largo de su trayectoria han estado siempre en función de los del movimiento obrero y sus sindicatos democráticos. Han cumplido y cumplen una labor fundamental de información, defensa, asesoramiento y coordinación de la clase obrera. Y en los momentos más duros y difíciles para esta, o en los de reflujo en sus luchas, han desempeñado también el papel de puerto de atraque y han sido prácticamente el único lugar en que se han podido reunir y organizar los trabajadores. ¡Arriba España! ¡Viva España! ¡Viva el 18 de julio! ¡Viva! Pero quedan los nostálgicos del franquismo, los que durante décadas han gozado de un poder casi omnímodo. Su peso sociológico es casi nulo, un 2% de votos en el referéndum reformista. Pero cuentan con la fuerza que les conceden sus conexiones con las grandes finanzas, los cuerpos represivos y el fascismo internacional, así como la desesperación al ver cómo están a punto de perder sus inmensos privilegios. ¡Y abajo los traidores! ¡Sí, señor! ¡Así se... Y ahora la clase obrera, las masas populares, acorralan a ese búnker de los que racionalmente convirtieron al irracionalismo en su coartada ideológica para medrar, corromper, explotar, invocando a la familia desde los lechos de sus queridas, al sindicato instrumentalizado para amordazar a la clase obrera, al municipio utilizado para especular con el suelo y acorralar a la ciudadanía. Desde hace años se veía venir ese acorralamiento, esa definitiva hora de la verdad ajena y la mentira propia. Desde hace años han excavado arsenales de ametralladoras y desquite.
Desde hace años han programado la vía del caos hacia la perpetuación de su hegemonía. En un Madrid que se desbordaba reclamando la amnistía total y las libertades, el búnker fascista, con el concurso de la Internacional Negra, se lanza a una terrible campaña de asesinatos e intimidación. Apenas se había secado la sangre de Arturo Ruiz García cuando al día siguiente derramaba también la suya María Luz Nájera, estudiante de 20 años, que fallecía a consecuencia de la fractura de cráneo causada por un bote de humo, según la versión oficial, o por golpes asestados con un arma u otro objeto contundente, según otras versiones. Nos sacaron a todos del cuarto en que estábamos reunidos y nos llevaron encañonados hasta el hall principal. Nos colocaron en fila y nos obligaron a levantar los brazos. Uno de los asaltantes no articuló palabra. Se había quedado plantado ante nosotros y nos apuntaba. El otro empezó a recorrer las dependencias del despacho. En una de ellas encontraron a Serafín Holgado y lo trajeron junto a nosotros. Supimos que habían cortado los hilos del teléfono. Entonces preguntaron quién de nosotros era Navarro. La pregunta nos atemorizó. Navarro había sido, en efecto, amenazado de muerte un par de veces. Respondimos que Navarro no estaba allí. Llevábamos ya casi 5 minutos con los brazos en alto. No cambiábamos ninguna frase entre nosotros. La situación producía ya un inquietante terror. Los teníamos a 3 o 4 metros. En un momento comenzó el sonido seco de las detonaciones. Yo caí al suelo y me sentí inmediatamente paralizado. Distinguí por encima de mi cuerpo el de Lola González Ruiz, totalmente ensangrentado. El suelo se había vuelto un charco de sangre. Superada la parálisis del terror, volví en mí. Solo estaba herido en una pierna. El cuadro era dantesco. Entonces volvió a sonar el timbre de la puerta. Se trataba de Luis Menéndez de Luarca, otro abogado al que estábamos esperando. Comprobamos que Miguel Sarabia era el otro herido menos grave. Lola González Ruiz aún estaba consciente. Cuando la recogimos, se desmayó. Uno de los cables telefónicos no había sido cortado. Llamamos a la policía y al tiempo abríamos uno de los balcones a la calle pidiendo ayuda. 3 personas subieron con la policía a socorrernos. Pero el aviso había sembrado la alarma y cuando la policía pudo entrar en el piso, lo hicieron nuevamente amenazando con metralletas. En la matanza de Atocha pierden la vida Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdevira Ibáñez, Ángel Rodríguez Leal y Serafín Holgado. Luis Javier Benavides llevaba trabajando en el despacho de Atocha desde 1974, año en que empezó a militar en el Partido Comunista. Miembro de las comunidades cristianas de base, asesoraba a los trabajadores de la compañía aérea TUA y a las asociaciones de vecinos de Valdeacederas, Hortaleza y Villarrosa. Enrique Valdevira había ingresado recientemente en el Partido Comunista. Se había incorporado al despacho de Atocha como experto en cuestiones urbanísticas. Francisco Javier Sauquillo
estaba casado con la también abogado y herida en el atentado, María Dolores González Ruiz. Llevaba 7 años militando en el Partido Comunista. Natural de Cazacimarro, Cuenca, hijo de emigrantes y comunista desde 1974, Ángel Rodríguez Leal fue despedido de la Telefónica a raíz de una huelga. Es entonces cuando entra en contacto con el despacho de Atocha y colabora en cuestiones administrativas. Serafín Holgado Antonio era de origen obrero y había nacido en Salamanca. En el despacho de Atocha llevaba trabajando tan solo 5 meses, los mismos que en el Partido Comunista. En el momento de ser asesinado, planeaba abrir un despacho laboralista en su ciudad natal. Cinco muertos. Quienes les han elegido como víctimas sabían que en ellos golpeaban los nervios más sensibles de las masas populares, a cuya defensa habían entregado sus vidas, en su doble condición de abogados y de comunistas. Aunque en principio parece que hay bastante resistencia. Reunidos en asamblea permanente, centenares de abogados tuvieron que librar una dura y tenaz batalla para ver reconocido su derecho a rendir un último homenaje a sus compañeros muertos. Que no tardarán mucho en producirse. Exactamente, que en toda la historia del Colegio de Abogados y de una forma tan frontal y tan directa, nunca habíamos sido atacados de una forma tan canallesca. Somos una corporación sin la cual es imposible ejercer la justicia ni administrar la justicia. El señor decano había tomado con su Junta de Gobierno esta mañana una justa postura, que era que nuestros compañeros asesinados... A pesar de la mezquina resistencia del gobierno, la presión de la abogacía en pleno, de la opinión pública y de la prensa, arrancan el permiso para la instalación de una capilla ardiente, aunque la velada amenaza del ministro de Gobernación, de una tragedia aún mayor que no estaba seguro de poder evitar, no contribuye a disipar el clima de inquietud y terror creados. En un impresionante orden y silencio, miles de personas aguardan durante varias horas para poder desfilar ante la capilla ardiente y rendir también su emocionado tributo de admiración hacia los fallecidos y lo que representaban.
Se calcula que el día del funeral pararon 300.000 trabajadores en Euskadi, 40.000 en Navarra, 200.000 en Cataluña, 50.000 en Asturias y varias decenas de miles en Galicia, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Santander, Murcia y 300.000 en Madrid y su cinturón industrial. El miércoles 26 de enero de 1977, Madrid recuperó el derecho al título que le diera Paul Éluard de capital del dolor y de la gloria. Las coronas enviadas por trabajadores de fábricas y oficinas, asociaciones de vecinos, colegios profesionales, partidos políticos, otras entidades y particulares, testimonian el dolor y la repulsa de prácticamente toda la sociedad española. ¡Atención! Vamos a acompañar a nuestros camaradas a pie y a hombros hasta el primer cruce con la calle por el Paseo Central. Posteriormente serán cargados en los vehículos los ataúdes y seguiremos acompañándolos andando hasta la Plaza de Colón, donde nos vamos a disolver para marchar hacia el cementerio de la Almudena. No es verdad que la muerte sea un silencio blanco, un encalado muro de soledad vacía, no solamente un rostro sin arrugas ni tiempo, ni una gota, es la muerte camino del olvido. La muerte es la criatura de un Dios que piensa en ella, que con sus manos tristes acaricia su mano. La muerte solo encuentra su existencia en los otros, en los que siguen vivos, creadores de lo cierto. Nadie muere en sí mismo, nadie puede acordarse de cuando estuvo muerto, de cuando ya no aliente. La muerte es un extraño suceder de otra sangre, el recuerdo de un soplo que pasó a nuestro lado. Nadie sabe su muerte, los demás la contemplan, mas a ninguno alcanza a poseer la que es suya, y latiendo se alberga en la honda memoria del hermano, del amigo, del hombre.
Continúa en los otros, y en sí mismo no ha muerto aquel a quien reclaman amorosos los vivos, quien un peldaño puso, materias de la lluvia por la que fructifican los dones de la tierra. Porque la muerte es nada si conciencia se tiene de que un pecho plural es el pecho del mundo, y si a veces un grano de esperanza se angosta, otro grano se expande para inundar el río. Nadie piense que todo con la muerte termina, que la vida es eterna y el tiempo generoso. Y el pequeño latido que desposó al silencio lo recogen los otros y en sí mismo no muere. No hay belleza. No hay ninguna belleza en lo que digo. 5 cuerpos de piedra, por testigo pongo sobre este abismo de vileza. España, patria mía, ¿por qué ofrecer ese semblante trágico al que intenta reflejar en sus ojos tu hermosura? Muéstranos el desnudo en que amaneces, quitándote la máscara sangrienta que tu sereno rostro desfigura.